de vástagos y sarmientos. Vástagos y sarmientos. El objetivo que tenemos justamente toca con esto de identificar cómo el Señor va perfeccionando la vid. El pámpano, aquí tenemos dos pámpanos en esas gráficas. El de la izquierda es un pámpano que tiene flores, el de la derecha no. Quiero invitarlos a mirar con un poquito de detenimiento, si ven por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, es que el mouse no me hace mucho caso. Si ven ahí, y si ven aquí otra partecita, y ahora miren de este lado, si ven ahí, vieron dónde está la flechita, y si vieron aquí, y si ven aquí, bueno, esos son los nudos. El palito va normal y de pronto, como la D, sobresale un nudo, una protuberancia. Ay, tan parejito que iba, pero hay un nudo. De esos nudos, como el que está ahí, pueden salir hojas y zarcillos, o de un nudo de esos pueden salir hojas y flores, hoja y la inflorescencia. No salen de la mitad del palito, salen del nudo. Cuando brota y cuando viene el renuevo, etcétera, finalmente dice, hay una hojita y un zarcillo, o una hojita y un racimo, una flor. Esa flor es la que va a dar el fruto, el zarcillo no. ¿Para qué sirven los zarcillos de la vid? ¿Recuerdan que es un arbusto trepador? ¿Es trepadora la vid? Es decir, que el pámpano va suavecito, no es leñoso, es muy verde, y allí en ese nudito salió un zarcillo, es como una espiral. Y entonces, ¿qué hace el agricultor? ¿Qué hace el labrador? Pues va orientando el pámpano y deja que ese zarcillo se agarre de un alambre, o de una puntillita, o de una cuerda, y el zarcillo se agarra de ahí, y ese pámpano que antes se podía quedar doblado hacia el piso, quedó colgado. Y él sigue creciendo y se sigue poniendo fuerte, y el zarcillo se agarra más duro. Llega el momento en que el pámpano ya no es tan frágil, porque tiene que soportar el racimo, pero el zarcillo hizo el trabajo de colgarlo de aquí. Y cuando viene otro de nuevo y sale otro zarcillo, lo cuelga de allá. Es decir que, ¿quién ayuda a que la planta se vaya llevando por donde el labrador quiere? Si la sueltan sola, amarra lo que encuentre. Pero si la van conduciendo, es curioso. Hay unos videos, busque por ahí en esos canales de información. Me pareció curioso que en un patio pequeño y tenían una vid sembrada en una esquina y venían los sarmientos, venían así y daban la vuelta y la estaban podando y la tenían ahí en el patio. Es que esa matica no se quiso salir de la casa del dueño, no es que el dueño la fue llevando. Como cuando era ya un leño duro, doblarlo, primero se parte, pero cuando era un pámpano suavecito, era simplemente colgarlo y déjelo que crezca, ya se agarró de ahí. Y después cuando se creció y dio fruto y se siguió, bueno, el pámpano se convierte en sarmiento. El pámpano se convierte en sarmiento. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es qué hace que se vuelva un sarmiento. Un proceso que se llama lignificado. ¿Sí? Los pámpanos son los nuevos crecimientos que la planta produce cada año. Cuando esos son lignificados, pasan a denominarse sarmientos. En cada sarmiento se distribuyen los nudos a modo de protuberancias. En cada nudo pueden desarrollarse vida en forma de hojas y flor, o bien de hojas y zarcillos. El sarmiento es el vástago o rama de la cepa de la vid, de donde brotan las hojas, los zarcillos y los racimos. ¿Qué es eso del lignificado? No se trata de que nos lo vamos a aprender, pero recordemos que existe ese proceso. La lignina
Es una clase de polímero orgánico complejo que forma materiales estructurales importantes en los tejidos de soporte de las plantas vasculares. Este componente de la madera realiza múltiples funciones que son esenciales para la vida de las plantas. Por ejemplo, proporciona rigidez a la pared celular y no se pudren fácilmente. La lignina, ese polímero, se encarga de engrosar el tallo de las plantas leñosas. Los tejidos lignificados resisten el ataque de los microorganismos, impidiendo la penetración de las enzimas destructivas en la pared celular. Romanos 9:13, recordemos, dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Todavía no eran ni pámpanos, estaban en el vientre, pero con el tiempo íbamos a ver que uno se iba a producir y el otro no. Entonces, ¿cómo se llama el proceso? Lignificado. ¿En qué consiste? En transformar un pámpano que es flexible, que es verdecito, en un sarmiento que es leñoso y que es rígido. ¿Ya? Si yo a un pámpano delgadito, frágil, dobladizo, flexible, le cuelgo un racimo de uvas, lo puedo desprender, ¿cierto? Pero si él sufrió ese proceso, entonces él se preparó, dio la cosecha y para la próxima cosecha ya se lignificó. Ya entonces ahora es una parte estructural que termina siendo otro brazo de la vid. Entonces ya no es un pámpano, ahora es un ¿qué? Un sarmiento. Y cuando tenemos un sarmiento con pámpanos, que ya le brotaron nuevos pámpanos, con hojas, zarcillos, con hojas y flores, entonces ya tenemos un vástago. Es decir, que ese vástago es un crecimiento más de la vid. No se quedó aquí, sino que tiene que seguirse extendiendo. Pero todos los pámpanos que salieron, los que se dejen para que lleven fruto, terminarán siendo otros sarmientos. Otros sarmientos. Aquí hay una gráfica que nos ayuda a entender eso. Este es un vástago que tiene, en el tallo tiene nudos, y entre nudo y nudo no hay posibilidad de que brote ni raíz, ni hoja, ni nada. Simplemente es estructura rígida. Los nudos sí tienen potencial vital. Entonces ese tramo que va entre nudo y nudo lo llaman entrenudos. Mire que en el nudo brotan los pecíolos. Ese pecíolo es de que lleva una hoja o lleva a un zarcillo. Pero también hay algunos tallos secundarios, es decir, ya se volvieron más gruesos y tienen nudos que pueden dar otras ramitas. Por eso usted mira un árbol y se da cuenta que de un tronco central se van desprendiendo ramas y de esas unas ramas secundarias y se van poniendo más gruesas. Ese proceso de endurecerse y hacerse resistente, que no se pudre con facilidad, que sí pasa con una parte verde, eso lo hace la lignina. ¿Sí? Esa sustancia, ese polímero que hace que se transforme en leña, resistente. Nosotros podríamos preguntarnos, para hacer un resumen, ¿qué es más importante? Hablando de la vid, una pregunta para hacernos, ¿qué es lo más importante de la vid? Bueno, ustedes me van diciendo de estas cosas cuál consideran que sea la más importante. Comencemos, ¿la raíz es importante o no? Sí. ¿De qué se encarga la raíz? La raíz, ¿sí?, fija al suelo. Si la raíz no ha penetrado bien, con el peso se rompió y se salió de allá. Pero si tiene una raíz profunda, ahí lo aguanta. Y está que se va, pero ahí se agarra de la raíz. Pero además de eso extrae los nutrientes, los minerales y el agua del suelo. Todo lo que hace la raíz. La raíz no tiene racimos, pero ella lo que hace es sustentar y absorber para pasarle eso
¿A quién? A la cepa, que es como el tallo, ¿no? La cepa se encarga de ¿qué? De conducir la savia. ¿Recuerdan el xilema y el floema? El xilema la va llevando de para arriba hasta llegar al laboratorio químico que son las hojas. Simplemente mande agua, mande minerales, llegue allá. Eso no alimenta la planta, pero gracias a Dios por el xilema que nutre las hojas, llega hasta allá. Y esos elementos esenciales que llegaron a las hojas ahora van a ser procesados y se devuelven ya como alimento para la planta, como agua y minerales que llegaron de la raíz a las hojas, pero ahora se volvieron de algo que era inorgánico, agua y gas carbónico, H2O y CO2. Con el proceso que se hizo allá, terminan siendo azúcares que ya son orgánicos. Dice uno, ¿y cómo se logra eso? Bueno, fue lo que Dios puso. La raíz no lo hace, la cepa no lo hace, los pámpanos no lo hacen, las hojas, ellas sí lo hacen. Entonces, gracias a Dios por los nudos, porque sin nudos no hay pámpanos, no hay hojas, no hay zarcillos, no hay flores, no hay... Sería una madera como para hacer el cetro de un rey, una madera que... o para fuego, ¿no? Carbón de leña. Pero los nudos tienen el potencial vital, de ahí salen las hojas, los zarcillos, las flores y los racimos. Cuando el nudo revienta y sale el brote, entonces comienza el desarrollo. Ya brotó, ¡ay! Brotó. La próxima semana vamos a hablar de cómo se cortan las estacas para sembrarlas y tienen que tener por lo menos 3 nudos. ¿Y cómo se siembra y cómo se hace? La semana entrante hablaremos de eso. Entonces, el brote comenzó el desarrollo y hay esperanza. ¿De ahí que sale finalmente? Pues sigue creciendo ese brotecito y se va volviendo un pámpano. Ese pámpano es la actualidad de la vid, ¿cierto? Si tiene flores, habrá fruto. Si no tiene flores, no va a haber fruto. Esa es la actualidad de la vid. Pero también es el futuro. Porque después de que dio el fruto, hay que quitarlo. Y si no iba a dar fruto, lo quitaron más rápido. ¿Por qué tienen que quitarlo después? Pues para que pueda quedar brotes expuestos y que se puedan salir otros pámpanos nuevos. Y ese que creció el año pasado ahora se va volviendo un sarmiento. Y ahora le da estructura a los nuevos pámpanos. Lo invito para que vaya haciendo la analogía. ¿Sí? Nosotros tenemos una raíz bien puesta. O nuestra raíz es blandengue. No, nuestra raíz es profunda, ¿no? ¿Cierto? Tenemos el testimonio de apóstoles y profetas. Todo lo que el Señor dijo en la profecía se ha cumplido. Ese checklist que nos proponían de mirar de esas profecías del fin del siglo, hermanos, se han cumplido. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó esta época, pero nuestro conocimiento de Dios no es de alguien que se inventó una religioncita ayer. No, eso viene desde Adán hasta hoy. Qué bueno saber que es un Dios que ha sido fiel y que su palabra ha ido cumpliéndose cabalmente, sin que Él fuerce la historia. Pero es que Él la conocía, por eso pudo anunciar cómo iba a ser. ¿Recuerda el partido de fútbol 5-0? Si usted ya sabe que quedaron 5-0, no sabe cómo es el partido, pero sabe el resultado. Pero usted ya vio el video del partido, y ahí sí es cuando le hacen zancadilla, ahí es cuando se cae, ahí es cuando esto, ahí es cuando aquello, ¿no? Pero usted tiene que esperarse a que pase el partido para ver el video. El Señor conoce el video antes de que jueguen. Entonces puedes ir con precisión. Ahí no hay gol. Uy, Señor, pero ¿cómo? ¿Vio que no había gol? No, tú la desviaste para quedar bien. No, es que pateaste mal. Le diste un poquito con el borde y era más con la punta. Es decir, Dios no es culpable de lo que hacemos mal.
porque Él no quiere la muerte del que muere, pero nos ha dado libertad, libre albedrío. No somos autómatas, tenemos que decidir, ¿quiero ser fiel hasta la muerte? ¿Sí o no? Hasta las últimas consecuencias. No, mientras no se ponga difícil, sí, pero si se complica el asunto, hasta ahí llegamos. No, somos pámpanos y queremos llevar fruto. Entonces quedan dos opciones con el pámpano: ser quitado o ser limpiado. ¿Qué prefiere? Limpiado. Señor, quíteme lo que me sobra. Tengo muchas hojas, quítelas. El joven rico: maestro, ¿qué puedo hacer bueno para heredar la vida eterna? Tú sabes que bueno no hay sino uno, Dios. Los mandamientos saben, ¿no? Sí, Señor, todo eso lo he guardado. Bueno, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Señor, me quedo pobre. Sí, tendrás tesoros en el cielo. Aquí esta obra no se hace con tu riqueza. Con tu pobreza yo pongo la riqueza del cielo a funcionar. ¿Qué es preferible, hermano? ¿Tener dinero para poder hospitalizar nuestro ser querido en la mejor clínica del mundo? ¿O que aunque no tengamos plata el Señor lo sane? Creo que cualquier inteligente sabe que es mejor que el Señor obre usando la clínica la mejor o Él directamente. ¿Alguno ha sido sanado por el Señor alguna vez? Ah, bueno. Llevarlo a mejor terapista. Bueno, gracias a Dios. Pero ¿alguno ha sido consolado, fortificado, restablecido, cuidado por el Señor? Sí. Entonces es verdad, Él nos limpia. Pero si yo me resisto al arresto, no quiero que el Señor me quite estas amistades, estas costumbres, estas teorías. Cuando el Señor dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Sí? Vete a donde, a una tierra que yo te mostraré. Muéstremela y yo miro a ver si me sirve o no. No había que creerle. ¿Y qué tiene que abandonar? Vete de tu tierra, de la comodidad, del beneficio que tenía por ser un hombre de 76 años, con una vida bien llevada, con riquezas, con criados, con de todo. Bueno, una esposa estéril, pero igual, muchos le decían padre Abraham. Le dijo: vete de toda esa comodidad y de tu parentela, de la cultura, de la casa de tu padre, de las creencias familiares. Vete a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham le hizo caso y se fue. Y gracias a Dios que lo que el Señor le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego en Hebreo se aclara que no era en Abraham mismo, sino en tu simiente, en un descendiente tuyo, hablando del Señor Jesús, descendiente de Abraham según la carne. Entonces dice: serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces valía la pena dejar lo que el Señor dijo. Total, que si el Señor en alguna predicación, algún día, en un devocional sencillito, le dice que deje algo mundano, algo que es perverso, pero ¿por qué fulano no le pide que lo deje, Señor? De pronto para él no es perverso eso, pero para usted sí. En el arreglo personal, por ejemplo, el Señor dice que vistamos con recato, pudor, modestia, sin ostentación. Sin ostentación. Pero si yo, bueno, hoy tengo este botoncito, no lo alcanzan a leer, yo sé que no, hoy me lo regalaron y doy gracias a los hermanos tan amorosos, tan cariñosos que fueron al programa en San Carlos y se trajo uno para mi pastor, ¿no? Gracias a Dios, hoy tengo mi botoncito aquí. Pero si yo fuera importante por el botoncito, tuviera que estar mostrando el botoncito o el pisacorbata o cada vez sacando mi lapicero, lápiz, no sé qué, extra fino. Este es de los de gama alta, ¿no? SEM, Teipú Gama. SEM. ¿Recuerdan? Pero si fuera un super lapicero que yo tengo que estar mostrando para que ustedes se den cuenta que yo no ando con cualquier baratija. Ajá. Esto es ostentación. Mientras que ese señor que trabaja como supergerente de no sé dónde, tiene de esos como 50 lapiceros,
pues él no está ostentando nada, porque para él eso es normal. Pero si yo por fin me compré unos tenis de esos de marca y tengo que estar mirando a ver cómo pateo al uno, piso al otro, oiga, uy, qué tenis tan finos, me estoy haciendo daño con unos zapatos, ¿no? Señor, yo quiero agradarte, quítate esos zapatos. Ay, Señor, con tanto esfuerzo, regálaselos a ese pobre. Ay, no, Señor, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y así tendrás tesoros en el cielo. Pero se fue triste porque tenía muchas riquezas. No se dejó limpiar y entonces se fue triste. La historia pudiera conectarse con la idea de un hombre produjo mucho y él dijo, ¿qué voy a hacer? Ampliaré mis graneros, voy a recoger todo y voy a aumentar mis riquezas y ahora sí diré, alma mía, alégrate, gózate, porque tengo suficiente para disfrutar. Es decir, tengo pensión vitalicia bien jugosa. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? Entonces no nos preocupemos por tener tantas cosas cuando lo que necesitamos es tener vida eterna. Entonces, dejemos que el Señor nos limpie y no que terminemos siendo quitados. Bueno, del pámpano salió un zarcillo. Ay, yo quería una hoja. ¿Qué es más importante, la hoja o el zarcillo? El zarcillo no hace fotosíntesis, pero la hoja sin el zarcillo no se cuelga donde el sol le llegue. Entonces, ¿cuál necesita a quién? Entonces, el zarcillo sirve para la expansión de la vid, fijar y sostener. Él no cuelga toda la vid, pero cuando era un pampanito livianito, él se agarró. El pámpano se linificó y ahora se sostiene solo. ¿Pero por qué se pudo sostener allá? Por ese zarcillo, ¿no? ¿A usted alguna vez lo castigaron brazos a los lados? Se queda ahí. Y usted, ay, no me duele. Después de un rato, suba los brazos. Y usted trataba como de pegarse a una pared y que le quedara un poquito de apoyo. Quítese de ahí, córrese. Y esos brazos pesan. A mi hermano inmediatamente mayor, algún día que no quería usar a uno de mis hermanos bebés, de los menores. Porque mi padre dijo, bueno, no quiere alzar al niño. Entonces alce ese riel. Prefiero alzar el riel. Y cogió un trozo de riel como así de largo y se lo cargó. Y jugando. Claro, mi padre volteaba a mirar y estaba quieto, pero volteaba a mirar para otro lado y nos hacía caras y él seguía. Después como de media hora tal vez ya estaba. Se resfrió del frío de tener ese riel ahí. Y mi madre, papi, dígale que lo baje. No, él prefiere alzar el riel que a la hermanita, pues, que alce el riel. Y aprendimos todos que es más fácil alzar a un bebé que alzar un riel. Gracias a Dios que eso nos ayuda a limpiar. Que uno cuando Dios nos habla por la palabra y nosotros sentimos que de verdad Él está haciendo una obra en nuestra vida. Pero además de zarcillos también salen las hojas. ¿Qué ventaja o para qué sirven las hojas? Para la transpiración de la planta. Ella también de su consumo de energía produce gas carbónico y tiene que quitárselo de encima. Y por la noche cuando no hay fotosíntesis, en donde absorbe el gas carbónico del ambiente y lo procesa y con la clorofila, que es una sustancia verde o la rubofila, que es una sustancia rojiza, pues hay hojas rojitas y hojas verdes de diferentes intensidades de verde. Esa sustancia y los cloroplastos, que son orgánulos vivos de la hoja. Alguna vez siendo monitor de ayudas audiovisuales de la Universidad Pedagógica, tuve que prestarle un servicio a un grupo de biología y justamente estaban viendo un experimento que hicieron para tratar de producir, hacer fotosíntesis juntando todo en el laboratorio, un laboratorio muy sofisticado para esa época. Y entonces tomaron todo, la clorofila, el agua, el gas carbónico, las condiciones de humedad, de temperatura, todo. Inclusive pusieron la hoja
pero no les produjo azúcares. ¿Por qué? Porque resulta que no eran cloroplastos muertos, sino cloroplastos vivos. La hoja tiene que estar en la mata para que produzca, para que haga el proceso. Separados de mí, pero es una hojita, pero no da nada. Una vez que usted cortó las flores y las puso en un florero, ¿qué les espera? Se van a morir, mientras que en la matica duran hasta que se vuelvan fruto y hasta que se vuelvan nuevas plantas, ¿no? Entonces la hoja se encarga de tomar los minerales que la raíz sacó y que la cepa le llevó hasta allá, y ella toma en el laboratorio, toma la luz solar, el gas carbónico, los cloroplastos, y transforma esos elementos inorgánicos en alimento para la planta. Y además de eso, libera oxígeno. Entonces, qué bueno tener plantas durante el día. Y si usted tiene en su casa plantas durante el día, en su habitación, qué bueno. Pero en la noche, cuando no está haciendo fotosíntesis, entonces es más el gas carbónico que expele que el que absorbe. Y usted está ahí respirando su propio gas carbónico y el de la flora que tiene alrededor. Entonces es mejor que ella esté a campo abierto, en donde tiene que estar. Entonces la hoja se encarga de eso. Le quitamos todas las hojas a la vid y entonces ¿quién hace el proceso? Bueno, Dios usa las hojas para hacer el proceso, ¿no? Finalmente brota el racimo, la inflorescencia, la flor. ¿Qué entrega la flor? ¿Qué le da la flor de la vid? ¿Qué le entrega? O de cualquier otra mata. ¿Qué le entrega a las personas, al ambiente? Cuando usted quiere decirle feliz cumpleaños a alguien, o quiero decirle feliz cumpleaños a mi hermanita, yo no voy a llegar con una raíz, feliz cumpleaños. No toca buscar un tallo, ¿cierto? Unas hojas. No, lo más bonito es la flor, ¿no? Qué bonito, qué bueno que el Señor en la iglesia tiene muchas flores. Que la gente dice, oiga, tan bonito, mire, ay, como todos como un racimito, cómo se acompañan, cómo se colaboran, mire cómo, eso es trabajando para que los otros disfruten al otro día. O bueno, que al otro día, a los 3 días, porque el trabajo viene de tiempo atrás. Y allá están desde temprano preparando. Para que usted diga, ¿y quién les manda? Yo les pedí que lo hicieran. Prefiero ir allí que allí aumento las arcas de un impío. O contribuyo para que él tenga con qué gastar en vicios, ¿no? Pero no, Dios nos ha permitido que esas cosas bonitas la gente la vea. Oiga, ustedes son tan distintos. Y nos ven en un paseo y dice, hay algo tan raro en ellos, tan diferente. Vamos a una convención y nos miran y dice, ustedes ayudando a manejar convenciones, teníamos, cuando venía al final, y el informe de la policía, y decían, no, es que con ustedes es tan suave, porque no hay que estar calmando borrachos, separando peleas. No, esto es tan diferente. No es, me robaron. Sí, hay robos, claro, porque hay gente que no es convertida, que se entra a mirar qué consigue. Recuerdo un hermano que entró a eso, a una convención en Bucaramanga. Y él tenía un olor de mucha calle. Y entonces, claro, cuando él se sentó en la gradería, ¿qué hicieron los hermanos y los amigos que estaban cerca? Y él ni se dio cuenta que lo habían dejado solito y esperaba que se cerraran los ojos a ver qué cartera o algo, ¿no? Pero resulta que se le olvidó eso y se quedó oyendo el mensaje. Y cuando vino la invitación dijo, no, si yo paso así todos se van a sentir mal porque yo huelo feo. Y entonces salió de ahí a buscar que alguien le regalara un jabón y en una pileta por allá, se bañó y volvió. Y entonces ahí sí se alistó, pasó al altar
Y después con el tiempo vendiendo naranja ya tenía apartamento, tenía una vida digna. ¿Y cómo llegó? Queriendo robar, pero se acercó porque las flores lo atrajeron. Por ahí va una abeja y ve una flor y dice, ¡néctar! Y se va en picada y encuentra néctar. ¿Para qué usan el néctar de las flores? Para llevar alimento a la colmena y darle a la abeja reina, ¿cierto? Y hasta a los zánganos también. Pero esa miel y ese propolen y todo eso, propóleo, todo eso, ¿en qué termina para nosotros? Más alimento, tierra que fluye, leche y miel. ¿Y quién le dio la base para que las abejitas produjeran la miel? Las flores. No vinieron aquí a pegarse de la uvita, sino de la flor. Y la flor entregó feliz su néctar, porque a cambio le trajeron polen. Y quedó lista para reproducirse, y entonces ahora ya no es una flor, sino un racimo. Y ahora sí vemos las uvas. Ahora sí van y comienzan a crecer y a llenarse y a tomar sabor. Hay que esperar a que terminen su proceso de maduración. Y cuando están listas, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlas hasta que ya se desprendan solas? No, hay que ir a la vendimia, hay que ir a recogerlas. Gracias a Dios que en la vid, en la viña del Señor, siempre hay por ahí racimos que están dando fruto. Hay otros que son sola belleza y gloria a Dios por ellos. Hermanas jóvenes, por favor, guarden esto en su corazón. Ustedes son como flores para las personas que vienen, muchachos del mundo, que vienen buscando un ambiente distinto. Y las ven a ustedes, su porte, su vestido, todo. Dicen, ay, tan bonito eso. No se dejen cortar, que es mejor llegar a ser racimo, ¿no? No es que, ay, me quieres llevar, llévame. Lo va a embellecer, pero se echó a perder. Entonces no se deje cortar. Así la galanteen y le digan no. Y no lo distraiga, porque de pronto usted es tan bonita que todo el mundo tiene que revisar y uy, qué mujer tan linda. Y mire y su porte y camina y va y viene. Y como ella sabe que arrastra miradas, más vueltas se da por ahí, más llama la atención. No, recuerde que no. Sí, que vengan y miren que Dios obra, pero que tengan comunicación directa con Él. Entonces, gracias a Dios por las flores. Qué bueno, son belleza, dan néctar, reciben la polinización, son fecundadas y ahora producir fruto. Y los hombres también, ¿no? Por eso una persona incrédula ve tan apetecible a un hijo de Dios. Hubo una frasecita anoche que decía, no busque afuera, que Dios tiene suficiente en su iglesia, ¿no? Es que en la central no hay. Bueno, vaya a Barrancas. Vaya a Chapinero, vaya al Boyacá Real. Es que aquí no hay, allá tampoco. Bueno, entonces vaya a Fusagasugá, váyase a Ibagué, váyase. Tenemos 5,000 iglesias en el país y no va a encontrar. Pero bueno, gracias a Dios. Vino el racimo, el alimento, la alegría, la hidratación para la posteridad. No tomes agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Cuándo fue que nos dijeron? Fue el martes, ¿no? Que para arreglar el agua le echaban vino y agua, ¿no? Sí, fue el martes. Vino y agua. ¿Para qué? Para que potabilizar el agua un poquito. Claro, el Señor le hizo agua dulce de un agua amarga con una rama que Moisés echó. Primer tratamiento de aguas del que se tiene referencia en la Biblia. Así masivo. Y fue un acueducto, hermano, agua para 2 millones de israelitas, no es cualquier baldado. Y todo eso de una peña, de una roca. Dios mío, eso tuvo que ser un chorro que duró y duró. Ay, ya me quité la sed, ahora mi cantimplora, mi jarra, mi esto, y guardemos para después. Pero el Señor nos muestra a nosotros que ese vino que alegra el corazón de los hombres, que alegra a Dios, también sirve para que 3 meses después, cuando ya no hay uvas por ahí,
todavía está el vino que entre más se fermente es más delicioso. Sin olvidar que no dados al mucho vino. ¿Y qué pasa después de que ya el racimo se recogió? Pues ya el pámpano ya no es pámpano, ya se lignificó, se puso leñoso, se puso más rígido y ahora le servirá de sustento a otros. Y ahora es un sarmiento. Si no se vuelve un sarmiento, pregunto yo, ¿de dónde salen los próximos pámpanos? Si tienen que ser los brotes de ese sarmiento, de ahí salen. Entonces, ¿cuál es más importante de todas esas partes? ¿Cuál le quitamos a la vid? No la necesitamos todas. Todos somos raíz, todos somos vástago, todos somos pámpano, todos somos zarcillo. No. Cuando usted dice, pero es que lo único que yo hago es conectar a los hermanos con los que no conocen el Evangelio. Usted de pronto es un buen zarcillo. Y la iglesia llegó a esa empresa y usted comienza a orar en el momento de comer. Entonces dice, ¿usted qué está haciendo? No, dando gracias al Señor Jesús. ¿Cómo así? Es que Él es muy bueno conmigo, pero explíqueme. Pero yo le busco un hermano que le explique. Es un zarcillo que ya se agarró. Y vamos, que hay un amigo que viene en este colegio, allí en la universidad. Zarcillitos que se van agarrando. Gracias a Dios por ellos. Porque alguien en Cali iba para oír al gringo. Caminamos a oír al gringo. El hermano Bill Dross, él tuvo mucho problema con el idioma. Hermano Larsen aprendió más. Hermano Bill Dross tenía más problema. Se le notaba el acento y cometía unos errores que resultaban hasta risibles porque eran palabras que ahí lo que está diciendo. Pero es que como los masculinos y los femeninos allá no se mencionan, no se tienen, entonces la Biblia, y por oír hablar al gringo llegaban, zarcillitos se fueron colgando. Y ya, gracias a Dios, otro vino, y ese zarcillo no produjo racimo, pero el pámpano sí produjo en otro brote un racimo. ¿Por qué? Porque alguien se agarró y se dejó colgar. Entonces todos son necesarios. Miren, esta gráfica es de un sarmiento, pero resulta que él está podado con lo que llaman la poda de invierno. Le quitaron todo. ¿Sabes que quedó como un chamizo raro? Yo les pregunto, ¿la forma que tiene es porque lo acaban de curvar? ¿O eso tomó tiempo? Se nota que tomó tiempo. ¿Y por qué hay unas cuerdas ahí? Porque en algún momento se amarró de la primera. Ya ese zarcillo hace rato que no funciona, pero ya se lignificó y quedó duro. Usted sirvió de contacto porque fue de visita, buscó al pastor, le presentó una familia y usted se vino. Pero fue el zarcillo que el Señor usó para que el pastor entrara a esa casa. Pues dice, no, pero ¿ya qué hago? Más bien me emborracho con ellos y aprovecho, que estamos de fin de año. Mala idea, ¿no? Después de esa poda, cuando viene la primavera, donde hay estaciones, cuando viene el momento, usted nota que ahí ya hay algunos brotes en ese sarmiento, ¿cierto? Pero cuando ya viene la florescencia y viene el follaje, note que aquí tenemos el mismo sarmiento, pero ahora con nuevos pámpanos. Nuevos pámpanos, completicos con todas sus partes, de unos y de otros. El sarmiento no dice, no, a este no lo produzco. Él está ahí para que salga y brote. Y después es el labrador el que dice, este lo quitamos, este lo limpiamos. Eso no le toca a la vid, desprenderlos. Entonces usted no está echando hermanos de la iglesia. Hermano, si no se va a portar como un hijo de Dios, no vuelva yo. Déjele eso al Señor, que Él es el labrador. Es que Él me usa como tijeras, hermano. ¿Está seguro? ¿Está seguro? En Isaías 14, les voy a leer una porción. En un pasaje que se dice en la Biblia, escarnio contra el rey de Babilonia. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra.
Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿A quién se parece este? Bueno, a Satanás, a Luzbel, a ese querubín hermoso protector. Sigue diciendo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Claro, está usando como símbolo al rey de Babilonia, pero nos está mostrando cómo fue el engrandecimiento de ese querubín que Dios había creado. Dios no creó al diablo, eso fue un querubín, pero se echó a perder. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, cada uno está enterradito, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Vástago abominable. ¿Qué quiere decir vástago? ¿Por qué no pámpano abominable, sino vástago? ¿Notan cuál es la diferencia entre pámpano, sarmiento y vástago? Entonces, por más de que sea un vástago, ¿de qué le sirve ser abominable? Usted fue tejiendo una cantidad de cosas, bueno, ¿no? Tejiendo una cantidad de cosas, contrataciones aquí y allá. Mire, yo dirijo, yo canto y vea, y a mí nunca una alabanza. Uy, sí, usted también merece. Y la tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastrados por el dragón que cayó, que Dios dijo cortado. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como un cuerpo muerto hollado. En Ezequiel hay una expresión, ya no con el rey de Babilonia, sino hablando de lamentación sobre los príncipes de Israel. Tu madre fue una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas. Creo que entendemos mejor el lenguaje, ¿cierto? Tu madre fue una ¿qué? Vid. ¿Dónde? En medio de la viña. No era una vid sola por ahí, era un viñedo donde hay muchos cuidadores. Junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto. Ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Es decir, de lamento. Es decir, oiga, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tuvieron que hacer ese holocausto y por qué los esparcieron? Bueno, es que no le quisieron hacer caso al Señor. ¿Han oído hablar de ese problema, de esa persecución que sufrieron los israelitas? Los hijos de Israel. Desde Asiria, cuando los esparció, hasta 1948, fueron víctimas han sido víctimas de una condición en donde los han desechado de todo lado. Y déjenme leerles esta última porción. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, voy a ampliar un poquitico aquí para que no nos quede tan corto, ya que lo tenemos ahí en pantalla. ¿Alcanzan a leer?
vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí es otro rey, no el de Babilonia, sino el de Tiro. Otro ejemplo de un pagano que sirve como para mirar qué fue lo que pasó con Luzbel o con ese querubín. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Uy, qué rico que el Señor dijera eso de alguno de nosotros. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Ese hermano es tan sabio, esa hermana es tan sabia. Y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berelio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron, oiga eso, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando fue creado ese querubín, todo eso estaba preparado. No las flautas, los tamboriles, es decir, que más que tocar un instrumento era producir esos sonidos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿la maldad vino de fuera o se halló en él? En él. Y mire lo que sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector, no más con los ángeles. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, oiga esto, saqué fuego de en medio de ti. ¿Recuerdan que allá decía que ese vástago sacó fuego y quemó el racimo? Entonces Dios no trajo el castigo de otro lado. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahorita mucha gente le tiene miedo al diablo, ¿no? Pero el diablo se va a ir al infierno para sufrir eternamente. Como dice la Escritura, cama de gusanos y colchón de gusanos. Fuego que nunca se apaga. Eso no es para que él se burle de los hombres, sino el castigo es para él. Por eso aquellos demonios del endemoniado gadareno: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Entonces el sarmiento con nuevos pámpanos. Y miren lo que dice ese sarmiento de arriba: yo también fui pámpano. Ya no, pero fue. Lo que pasa es que sirvió y siguió creciendo, gracias a Dios. Hermanos que llegaron a vivir en países donde no había obra, y entonces comenzaron a predicar, y cuando hubo necesidad de bautismo, en cambio de sucumbir a la idea de que yo los bautizo, no, que vengan y esperar. Hubo 2 muchachos en Centroamérica, antes de que llegara a la iglesia, ellos habían encontrado que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. 2 jóvenes estudiando la palabra. Le dijeron a su pastor: pastor, bautícenos en el nombre de Jesucristo. ¿Qué les pasa? ¿Qué son esas ideas? Y los echó. ¿Qué hicieron, hermano? Camino, usted me bautiza y yo lo bautizo a usted. Y el uno bautizó al otro y el otro al uno.
no conocían, estaban en una iglesia que no conocía la unicidad de Dios, pero ellos encontraron eso y comenzaron a estudiar juntos, a seguir estudiando juntos. Cuando llegó el misionero y los encontró, estaba predicando en un parque. Dijo, eso es lo que nosotros creemos. ¿Usted dónde viene? No, es que la iglesia. Amén, hermano. Nosotros nos bautizamos, pero sabemos que eso no sirve. Bautícenos, por favor. Y ahí sí se bautizaron bien. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y concluyamos nuestra reflexión de hoy pensando en eso. Sí. Pastor, mejor hazlo de lejitos, pero hazlo. Sí. ¿Ahí me oyen bien? Mejora, ¿cierto? Bueno, mucha atención, esto lo hemos visto alguna vez, pero vamos a ponerlo en este contexto. Israel en el desierto, recuerda que por allá hay un pasaje que dice que Dios tomó, en Salmo 80, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Entonces sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Entonces aquí está Israel en el desierto. ¿Cómo iban ellos? Pues acabamos de salir de la esclavitud, de la servidumbre. Teníamos dioses de los egipcios ahí, pero eso como que no son. Pero haznos un Dios que nos sacó de Egipto para que podamos adorarlo. Y le hizo un becerro, pero recibieron la ley en el monte Sinaí y de todas maneras salieron orientaditos. Esto no se hace, esto sí se hace. Y aprendieron a respetar el sacerdocio y todo, porque Dios lo fue llevando por el desierto. Les daba maná, lo guardaron, se les pudrió. No guardemos más maná. Se quejaron, les dio codornices, pero Dios los iba guiando por el desierto y ellos iban con todo ese temor. 2 millones de israelitas caminando con una antorcha grandísima, una luz de noche y de día una nube que los protegía. Todas las naciones que miran, y esa nube, y no llueve, eso está raro. Tanta sombra, ay, es que son los israelitas. Y de noche, uy, ese frío los va a matar. No, mire esa antorcha, miren esa columna de fuego. Con razón llegaron a Jericó y están diciendo, hemos oído lo que Dios hizo con ustedes y cómo los guardó en el desierto y ahora van a tomar a Jericó. Cuando lo tomen no me maten y a mi familia, ¿sí? ¿Recuerdan de esa mujer que tenía su casa en la muralla? ¿Cómo era que se llamaba? Rahab. Entonces estaban orientados. Es decir, tenían una orientación hasta donde conocían. Pero ¿qué pasó luego? Llegaron a Canaán, la tierra prometida. Yo no sé por qué la abundancia nos marea tanto. Usted sin abundancia pide oración, hermano, es que no tengo trabajo, hermano, es que estoy enfermo y no tengo ni con qué ir a la EPS, no he podido pagar. Bueno, oremos. Pero cuando está rico, está engrandecido, ¿y quién es Jehová? Tenemos esa condición humana. Entonces en Canaán sacó el Señor las naciones y los puso a disfrutar una tierra que no habían labrado. Eso les produjo un desorden, se descompensaron, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entre más pasaba el tiempo, peor. Vinieron los asirios, los esparcieron. Vinieron los babilonios, llevaron cautivos a los de Judá. También cayó Judá. Lea el Salmo 80 después con calmita. También cayó Judá. Están desorientados. 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Jesús nació en la ley, era parte del Antiguo Testamento. Los evangelios estaban escritos durante la ley. Pero a partir de los hechos de los apóstoles, cuando Israel ahora está en Pentecostés, hay un texto, bueno, ese lo conocen ustedes muy bien, pero para no citarlo con imprecisiones, venga, se lo leo aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? ¿A Israel en dónde?
en Pentecostés. Es el discurso de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el colmo de la desinformación. Completamente perdidos. ¡Wow! Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Está hablando con los israelitas. Y para vuestros hijos, los hijos de ellos, y para todos los que están lejos, ahí sí cabemos nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así, oiga esto, que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso quiere decir que el día de Pentecostés la iglesia pasó de 120 a 3,120. ¿Por qué? Porque Israel ahora encontró la reubicación, la reorientación. Ahora ya no es la ley. Esa ley Dios la escribe en nuestro corazón, nos da un corazón nuevo, pero si morimos con Él, no, yo me bautizo. Y fueron bautizados. Y sigue diciendo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Señor, aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias a Dios, porque ahora Israel está reorientado. Ahora tiene la posibilidad de decir: ya no es seguir las tradiciones. Y reflexionemos para despedirnos. ¿Realmente yo sí quiero ser lignificado? Pregunto, hermano, ¿usted quiere seguir pampanito toda la vida? ¿O quiere llegar a ser un vástago o un sarmiento y luego un vástago y una cepa y una vid nueva? Bueno, eso hablamos la otra semana. ¿Realmente yo quiero ser lignificado? Me toca, pero es que pierdo el verdor, pierdo la flexibilidad. Pero es mejor cuando se trata de ser soporte, ser duros, ser firmes. Señor, por amor de tu nombre, poda tu iglesia, ¿no? Si hay ataduras, que se quemen en el horno, Señor, y que tu iglesia se mueva con libertad. Me pregunto, ¿ha desechado Dios los buenos pámpanos alguna vez? No, los limpia para que lleven más fruto. Entonces necesitamos que nos limpie. Hay un coro antiguo: edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo en el corazón, y todos los del nombre somos hijos de Dios. ¿Quiénes lo cantaron alguna vez? Yo me pregunto, ¿permanecer en mi justicia o en la de Él? Porque yo no soy tan malo, yo no robo, yo no mato. Es más, yo ahora predico y los domingos estoy en la iglesia, los hermanos me quieren, yo los quiero, soy pastor. ¿Mi justicia es mejor que la de Él? Mejor que tenga que decir: oye, hay que cortar con eso. Sí, Señor. Y es una limpieza que es desde que lo conocimos hasta el final. Y siempre nos dice con tanto amor: una cosa te falta. Otro coro que cantamos: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Han oído ese coro? Y adoraré al Dios Altísimo. Ese es el versículo para dejar en nuestra mente. Y dice la palabra en Miqueas 6, del verso 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese verso 8 se lo leo en TLA, traducción en el lenguaje actual. Verso 8 que dice que, hombre, que Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti. Dice, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Andar humildemente con su Dios. Que lo adoren como su único Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermanos, hermanos.